Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Vamos a buscar la palabra de Dios, Romanos capítulo 7, del versículo 1, voy a leer. Según la palabra de Dios, así dice, del versículo 1. Romanos capítulo 7, del versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hasta el versículo 6 he leído. Doy gracias al Señor porque cada día estoy dirigiendo la clase de evangelización. Mientras tanto que estoy compartiendo la palabra de Dios, Dios me daba mucha bendición. Una vez más, yo estoy presentando ante presencia de ustedes con la palabra del Señor. Nuestra vida de creencia debe estar basada de la Biblia. Significa que basada en la Biblia, así dice, ¿no? Entonces, alguna persona quiere tener la fe y quiere creer en Dios por medio de su conocimiento del mundo o por su pensamiento. Pero uno que cree en Dios siempre acompaña la promesa del Señor y escritura sagrada. Nosotros podemos investigar esta palabra como dice que no depende de persona que comete, sino que depende de existencia de la ley, la gente sea pecador o sea libre. Así dice. Por esa razón nosotros podemos comprender esta palabra. El versículo 1 otra vez voy a leer. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Entre tanto que éste vive. En Corea del Sur hay una provincia, se llama Chungcheongbuk-do, es como se queda en el centro de territorio de Corea del Sur. Por esa razón, esta línea de otra provincia hay como línea, ¿no? Creo que en el año como 1960 hasta 75 por ahí, cada noche estaba controlando en
Corea del Sur por medio de dictador, porque había sido presidente que había hecho golpe de Estado. Por eso, siendo dictador y estaba dirigiendo fuertemente. Creo que desde como 10 de la noche ya era prohibido de pasar en la calle. Pero únicamente en esa provincia, Chungcheongbuk-do, no tenía esa ley. Eso es muy raro, ¿no? Otras provincias, todo está controlando, pero únicamente donde se queda en el medio ya no había. Por esa razón, un camino que se encuentra entrando a esta provincia y de Chungcheongnam-do, alguien si quiere pasear, tomar alcohol, entonces, y antes de llegar 10 de la noche, y camina y pasa de línea de como de provincia y luego ingresa. Toda la noche está tomando y luego ya al siguiente día puede regresar. Nadie puede capturar ni puede dar multa. Significa que depende de la ley, la gente puede ser como libre o puede ser como pecador. Ya nosotros tenemos que entender desde cuándo estaba funcionando la ley de Dios, mandamiento de Dios. En la época de Moisés, como 1492 por ahí, entre los teólogos estaban calculando exactamente, ¿no? Pero más o menos 1500 años antes de Cristo había dado mandamiento de Dios. Desde aquel tiempo ya estaba funcionando el pacto de Dios. Si uno que quiere recibir la bendición de Dios, ya tiene que cumplir toda la ley. Pero si no puede cumplir la ley, entonces Dios tenía que juzgar y dar castigo. Leyendo en el libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio está saliendo puramente casi la ley, ¿no? Pero en el capítulo 28 sale dos cosas. Una es que si una persona puede cumplir la ley, mandamiento de Dios, Dios va a bendecir en su canasta, en su campo, en su ganado, en su casa, todo. Cuando sale de la ciudad y ingresando en la ciudad, Dios les dará bendición sobre bendición. Por eso mucha gente, ¿no?, estaba llamando atención que Dios ya es bueno para dar a nosotros la bendición. Por eso cuando yo era joven, yo escuché una canción coreana como canción cristiana que hizo utilizando de esta letra de Deuteronomio 28. La gente que cumplirá la palabra de Dios, Dios les dará la bendición. Cuando salga de la casa, cuando salga de la ciudad, ya será bendito. Más o menos así funcionaba, ¿no? A mí me gustaba escuchar. Bueno. Pero la mayoría de gente no le gusta de recibir la maldición. Pero el mismo capítulo está ubicada. Si no puede cumplir la ley, entonces Dios va a traer toda la maldición, toda enfermedad, transformará el cielo como bronce, ya no va a rociar nada, y ya Dios no va a permitir la lluvia, y la tierra no va a dar nada de frutos. Por fin, exactamente el país Israel y Judá fueron derrumbados por medio de Dios. Porque en la época de rey Sedequías, en su último
rey de Judá, antes de fracasar ese país, ya Dios había enviado el profeta Jeremías para rendirse, ya, para rendirse ese rey ante el Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor de Babilonia. Si pudiera rendirse, ya iba a proteger la vida, su familia, aunque será cautiverio a Babilonia, pero ya puede preservar la vida. Pero en el corazón del rey Sedequías ya no quería escuchar la voz del siervo de Dios, Jeremías, aunque Dios había dicho, y por eso se escapó de la ciudad. Y luego el rey Nabucodonosor envió sus siervos para que capturara a ellos y hizo el juicio después de capturarlos. Ante presencia de el rey Sedequías, ya estaba preguntando el rey Nabucodonosor: ¿por qué no escuchaste la voz de Dios? ¿Por qué no podía rendirse? Por causa de su culpabilidad, ya va a llegar juicio. Al mirar ante presencia de el rey Sedequías de Judá, descapitó 2 hijos. Y mire, ¿no? Ante presencia de su padre que mueren sus hijos, terrible. Ya luego el Nabucodonosor le mandó a su siervo para que quitara 2 ojos de ese rey Sedequías. Imagínense, ¿no? Sacando ojos y 2 pelotas, ya, quitando. La gente, qué dolor, qué miedo está ya llegando en su corazón. También, y tanta vergüenza. Y luego, bien atado de cadena, llevó a Babilonia. Dios hizo destrucción completa. Dios permitió a los babilonios para que ingresaran en el templo de Jerusalén, y todo lo que estaba usando en el templo de Jerusalén, utensilios, llevando a Babilonia, destruyó el templo de Salomón que hizo en Jerusalén. ¿Por qué estaba saliendo esta historia en la Biblia? ¿Por qué? Eso es como el fruto. Eso es el fruto de los pecadores. Completamente los israelitas fueron rebeldes contra Jehová. Significa que mientras tanto que estaba existiendo la ley, la gente no podía cumplir la ley y luego estaba recibiendo gran castigo. Por esa razón, en la época de profeta Jeremías, ya quería avisarle a todos los israelitas, porque Dios ya sabía que los israelitas están derrumbando mandamiento de Dios, están cometido completo. Por eso, un día Dios quería establecer nuevo pacto, fuera de mandamiento de Dios. Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31 está saliendo. Exactamente. ¿Qué pacto Dios iba a establecer? A través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en la Biblia está dividido, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el tiempo de Antiguo Testamento ya estaba funcionando la ley y mandamiento de Dios. Por eso el ser humano ya tenía que cumplir mandamiento de Dios para ser salvo, para tener la vida eterna, para entrar en el reino de Dios, para recibir
y como premio por Dios. Pero por fin, ninguna persona podía cumplir el mandamiento de Dios, porque Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice, ¿no? Ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Por la ley Dios nos da conocimiento del pecado. Por eso el objetivo de dar mandamiento de Dios es que conozcamos nuestro pecado. Porque si no hubiera dado la ley, nosotros no habríamos entendido acerca de nuestro pecado que mora en el corazón de nosotros. Como igual que esta palabra, apóstol Pablo estaba hablando una cosa muy importante para nosotros. Como dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El versículo 7 es muy importante para saber acerca de nuestro pecado, porque apóstol Pablo era un fariseo. Desde nacer, pasando 8 días, recibiendo circuncisión, fue circuncidado. Siendo fariseo, con todo corazón quería aprender la palabra de Dios, quería hacer bien, quería adorar al Señor. Pero mientras tanto que él estaba sirviendo al Señor, le daba molesta. ¿Cuál era molesta? Significa que en su corazón se levantaba la codicia. ¿De qué? Hay variedad, ¿no? La codicia de dinero. Hoy en día mucha gente está quedándose en la casa y por medio de cuarentena, ¿no? Más que antes. Quedándose en la casa, ¿qué es lo que hace? Y come bastante, más que antes. Porque no puede jugar fútbol, no puede hacer ejercicio libremente, ¿no? Por eso come. ¿Y cómo está su peso? Poco a poco va a subir. No todo, alguna. Ya, si no tuviéramos la codicia de comida, es decir, que si no tiene ganas de comer, creo que no va a comer, ¿es cierto? La codicia de dinero, cosa, producto. Alguna persona, ¿no? Siempre cambia su celular. No pasa ni 6 meses ganando dinero y cambia. Algunos también, cuando tiene dinero y cambia reloj. Yo no cambio este reloj porque hace uno de como 4 años por ahí. Yo compré por $25. Porque hoy en día no es necesario mostrar algo, reloj lujoso. Yo soy yo. No me gusta eso porque pesado. Cuando pongo yo grande de reloj ya me pesa. No me gusta eso. Ligera, mejor ligera. Liviano. Sin colgar nada. Ni pulsera, nada. Aunque no tengo nada de pulsera, pero ya significa que teniendo la codicia producto, ya entrando en el mall, sin querer, ya comprando muchas cosas, ya se fue a su casa. La verdad que entre las mujeres tienen mucha cantidad de codicia, ¿es cierto? Al mirar ropero, esta no. Me parece que no hay nada de ropa para vestirme hoy, aunque tiene
30 unidades o 50 unidades, pero no me sirve nada. Por eso al recibir salario, directamente va a comprar uno lujoso y solamente 2 o 3 veces se viste, ya basta. Y compra. Significa alguno y se cambia. Producto, reloj y celular, ropa, toda la cosa viene por causa de tener codicia. ¿Es cierto? Avanza, ¿no? Por tener codicia de dinero y esfuerza. Alguno puede estafar, robar, mentir. Y alguno ya, y sin dormir ya trabaja para ganar dinero. Significa que apóstol Pablo estaba llevando el corazón como similar de nuestro corazón. Por eso se levantaba algunas veces hacia mujer y hacia cosa. Entonces, ¿por qué mi corazón se levanta la codicia? Eso es pecado. Porque Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mandó, no codiciarás. ¿Por qué está teniendo codicia? ¿Por qué produce el deseo carnal? Por esa razón, entre los monjes de alguna religión, ¿no?, estaba pegando de su espalda por medio de llaga y ¿qué aquí? ¿Qué aquí? ¿Y qué aquí? ¿Es cierto o no? Derramando toda la sangre. No tiene que levantar. No tiene que levantar el deseo carnal. Pique. Por medio de sufrimiento quiere calmarlo, dice. Pero no olviden la palabra de Dios. Como dice, engañoso y perverso es el corazón del ser humano. ¿Quién conocerá esto? Significa que no sabe lo que está teniendo en su cuerpo. Engañoso, perverso, como si fuera otra persona que está dominando en nuestra vida, produciendo, dando deseo. Mire, haga esto, voy a darle un deseo, ya, utilice. O sea, la gente cuando no tiene nada de deseo de usar droga, tal persona no consume nada de droga. ¿Es cierto? Alguna persona si no tiene nada de tomar alcohol, no va a tomar. Pero ¿quién va a tomar? ¿Quién usa droga? Jala, estira de su corazón fuertemente. No puede aguantar eso. Engañoso y perverso el corazón del ser humano. Jeremías capítulo 17, el versículo 9. La Biblia nos enseña claramente sobre la verdad, pero el ser humano está siendo como ignorante de la palabra de Dios. Por eso no sabe. Por eso, ¿con qué propósito Dios nos dio mandamiento de Dios? Para capturar el pecado que mora en el corazón de nosotros. Por ejemplo, ¿no?, mi caso, antes de ingresar en el servicio militar, yo pensaba que yo soy una persona buena, aunque no tanto bueno ni tanto malo. Porque no muchas veces insulto. Pero cuando ingresé en el servicio militar, después de pasar 6 meses como pasando de entrenado y luego teniendo posición como maestro de enseñar a los soldados, como entrenador, así dice, ¿no? Instructor, mejor. Siendo instructor a los soldados. Desde aquel tiempo de mi corazón se levantó gran rabia, odio. Además, ya hay alguien que tiene más
cargo que yo, ¿no? Tiene algo nivel alta que yo. Ellos me molestan. Algunas veces me insultan, me molestan. En aquel entonces de mi corazón se levantaba un deseo de matar. Por eso un día yo estaba pensando profundamente, ¿cómo yo voy a matar? Si yo voy a matar, yo también tengo que morirme, porque si yo vivo, voy a recibir castigo en la cárcel largamente. Bueno, voy a matar a una persona y también voy a suicidarme, voy a preparar 2 balas. ¿Cómo puedo preparar 2 balas? ¿Hay secreto? En aquel entonces ya siempre yo pensaba así, ya voy a matar. Significa que la gente cuando está teniendo este proyecto, ya la gente piensa, voy a matar, voy a matar, voy a matar. Por la gracia de Dios, Dios me hizo libertad de este servicio militar. Nunca había matado, ni había suicidado a mí, ¿no? Por la gracia de Dios recibí la salvación. Mire, en el corazón del ser humano sí está quedando algo, lástima, daño y algo, ya odio, no puede resolver. Hasta morir va a llevar. Por eso el sistema de corazón es muy complicado. Pero Dios tiene gran poder para resolver, dar libertad, para dar paz. Romanos capítulo 7 está hablando que un matrimonio también está hablando acerca de la mujer, no está hablando hombre. La mujer que tiene marido significa que ya había casado con ella, ¿no? Entonces, ella teniendo su marido, buscando un hombre, juntando, uniendo con un hombre, automáticamente va a ser adúltera. ¿Por qué? Está interrumpiendo la ley con su marido. Porque ya al casarse ya tiene contrato, ¿no? Significa que ella automáticamente va a ser pecadora. ¿Por qué? Todavía está vivo su marido. Pero esta palabra es muy curiosa, ¿no? Sobre la enseñanza de la ley está explicando y acompañada de esta historia como ejemplo. Pero cuando muere su marido, automáticamente ya invalidada la ley para ella, como siendo la viuda ya tiene libertad para casarse. Eso es la Biblia y la ley, así dice. Por eso, después de morir su marido, la mujer siendo viuda, si se casa con otro hombre, no será adúltera ni pecado. Mucha gente, cuando lee esta palabra, solamente piensa acerca de matrimonio. Matrimonio, creo que Dios está permitiendo la mujer, después de ser viuda, no viva como viuda, sino que cásese con otro hombre, porque no será pecado. Siempre está pensando así, carnalmente. Esta enseñanza es que el marido es mandamiento y la ley que sujetaba en nuestro espíritu. Pero un día, este marido se llama mandamiento y la ley muere. Ya nosotros seremos como libres. Alguna persona piensa, ¿cómo puede ser eso? Pastor, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Estoy hablando sobre la Biblia. Por eso la gente, ¿por qué está sufriendo? Señor, perdóneme, yo soy pecador. Es como si fuera que la mujer que está cometiendo con otro hombre se siente mal.
Perdóneme, mi marido, perdóneme, mi marido. Yo soy adúltera, perdóneme. ¿Por qué? Todavía está sujetada con la ley de su marido. Lo mismo, la gente que está sufriendo con su pecado, porque en su mente está permaneciendo la ley, mandamiento de Dios. Dios quiere juzgar. Así piensa, solamente piensa así, sujetada, porque está bajo la ley. Oh, estoy bajo la ley. Aunque tanto quiere cumplir el mandamiento de pero está bajo la ley, automáticamente llega condenación. Es como igual que no hay una montaña de volcán, se explota el volcán, cerca de la montaña la gente se queda, y la casa, hasta ganado, todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya no puede escaparse, ¿no?, sobre ceniza que está descendiendo. Y pasando tiempo, se cubre todo como si fuera como nieve negra que está poniendo sobre suelo todo. Ya significa que alrededor de esa montaña que explotó volcán, ya no puede escapar porque está sujetada de poder, de cubrir la ceniza. Según la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, el versículo 4, sale una palabra maravillosa. En esta noche vamos a buscar. Voy a presentar ante ustedes cómo dice esta palabra. Ya antes de leer 4, sería bueno que nosotros podamos leer desde 1 hasta 4 para comprender bien. Ya, Romanos capítulo 10, el versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Significa que apóstol Pablo estaba teniendo anhelo que Dios salvara a Israel, porque Israel, es decir, que la mayoría de los hombres de Israel rechazaron a Jesucristo, ¿es cierto? Por eso no recibieron la salvación, la mayoría. Ya, el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, que entre los israelitas tienen celo de Dios. ¿Qué significa celo de Dios? Ellos estaban pensando que ya Dios nos eligió del mundo, escogió del mundo. Somos descendientes de Abraham, padre de la fe. Por eso nosotros tenemos la ley. Tenemos que sujetar sobre la ley, mandamiento de Dios para ser perfecto, para ser justo, para tener la vida eterna. Bueno, ya, todo bueno, pero no por conforme a ciencia. ¿Qué significa? Podemos decir que no es la verdad, no está sujetada por la verdad, sino que solamente está teniendo el deseo, celo, para servir al Señor, pero no conforme a ciencia, por la palabra de Dios. Ya, el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ya, repita conmigo, ignorando la justicia de Dios. 1, 2, ignorando la justicia de Dios. Ya, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios viene por obediencia de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Única manera por Jesucristo puede adquirir la justicia de Dios, pero fuera de esa manera quería establecer suya. Significa que los judíos querían presentar con su obra por la ley. El versículo 4, eso es lo más importante en esta noche, quiero mostrar a ustedes.
Vamos a leer todos juntos, porque no solamente yo, porque solo yo leo, entonces alguien puede decir que es mentira. Pero no, vamos a leer. 1, 2, 3. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ya, interpretando que Jesucristo, por la muerte, cargando el pecado del mundo, cuando crucificado, derramando la sangre, ya último tiempo él decía que consumado es, ya terminó cancelación de pecado del mundo y luego ya se anuló la ley, mandamiento que había dado por medio de Moisés. ¿Por qué? Para que establezca el pacto nuevo, totalmente diferente. Se llama renovación. Significa que Dios ya había prometido por medio de profeta Jeremías, capítulo 31, el versículo 31. Un día Jehová va a establecer un nuevo pacto en Jacob y Israel, para que Dios no va a recordarse de sus pecados. Significa que nuestro Señor Jesucristo, para establecer nuevo pacto, vino al mundo un día antes de morir. Él hizo una cena con sus discípulos, repartiendo panes. Decía que comad, eso es mi cuerpo que estoy entregando para ustedes. Y luego, después de comer, ya preparando copa de vino, repartiendo copa y bebad. Eso es la sangre que estoy estableciendo para el nuevo pacto, derramando y mi sangre para que reciban el perdón de los pecados. Así había dicho. Por esa razón, conociendo exactamente que Jesucristo es el fin de la ley, terminó la ley, ya se acabó la época de la ley. ¿Para qué? Para que nosotros ingresamos en Cristo Jesús. Pero alguna persona todavía está bien atada de su mente, en su corazón, por eso está bajo la ley sujetado. Eso es engaño de Satanás. Satanás está engañando mucha cantidad de gente, aunque está congregando en la iglesia, pero sujeta. Mire, tú eres pecador. ¿Es cierto o no? Sí, Señor, perdóneme. Para que no se recuerda de lo que había hecho, hizo la redención eterna. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención con su propia sangre, en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. Jesucristo estaba haciendo como sumo sacerdote. Ya se acabó. Cancelación de todo nuestro pecado. Y también ya terminó la época de la ley. Por esa razón, busquemos Romanos capítulo 8. El versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Cristo Jesús. Para estar en Cristo Jesús, ¿cómo debería ser? Nosotros no podemos hacer, pero Dios hizo unir nosotros con Jesucristo. Juntamente recibí un bautismo con Jesucristo. Eso es Romanos capítulo 6. Juntamente nosotros fuimos crucificados. Juntamente nosotros sepultamos. Juntamente hemos resucitado. Juntamente estamos sentados en la diestra de Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Por eso nosotros no estamos sujetados de la ley, sino de la gracia del Señor. No para cometer, sino que para predicar el evangelio, para salvar las almas, para predicar la buena noticia. Ya, veamos esta palabra como dice.
último versículo de el capítulo 7 de Romanos, antes de llegar, último, 24. El versículo 24 de Romanos capítulo 7, así dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya, apóstol Pablo estaba teniendo gemido de su corazón, porque al mirar su corazón siempre, constantemente sale mal, sintiendo como si fuera pecador. Por eso, miserable de mí, ay de mí, utilizaba esta palabra, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras tanto que está llevando este cuerpo, se siente, pero por la fe gana contra su corazón, contra su sentimiento. Porque de su corazón le acusa, de su conciencia le condena. Como dice: tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador, porque ya tiene codicia, tiene algo, mal pensamiento. Sí, yo soy pecador. Pero cuando ingresa la palabra de Dios, injertando de la promesa del Señor, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, por causa de la muerte de mi Hijo amado, que había limpiado todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Ya, tú eres justo. Dios dice que yo soy justo, entonces, Dios mío, yo soy justo. Pero todavía la mayoría de gente no alcanza esta buena noticia. Amén, amén, yo soy justo, pero yo soy pecador porque estoy cometiendo. Ya. El versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Significa que siempre acompaña mi corazón original, sentido como pecador por la ley, pero la mente renovada, injertada de la promesa del Señor. No, yo soy justo, yo soy hijo de Dios, porque Dios me salvó por la sangre de Jesucristo. Por eso sí o sí tiene que ganar la palabra de Dios contra su sentimiento, contra su conciencia. Busquemos la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, el versículo 23, así dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta allá toda la gente está de acuerdo. Sí, hemos cometido, somos pecadores. Así termina. Pero la palabra de Dios no termina así. Sigue el versículo 24, ¿cómo dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya, repitan conmigo todo, por favor. Siendo justificados gratuitamente, mediante la redención que está en Cristo Jesús. Significa que ya nosotros estamos siendo justificados gratuitamente. Hoy, amén. Mañana, no. Mañana tiene que repetir. Somos o estamos justificados gratuitamente por la redención eterna de Jesucristo. El día de hoy así pasamos clase de evangelización número 19. Otro tiempo vamos a compartir. Así oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición del Señor a través de esta clase de la Biblia. Escudriñando su palabra, creo que está viva, porque escuchando, meditando, estudiando, siempre Dios nos habla y trabaja en el corazón de nosotros. También hoy en día Dios está dando la bendición
para que nosotros escuchemos el testimonio de los hermanos de la Iglesia de México. Gracias, Señor, por permitir estar junto con los pastores, los hermanos, y cada día nosotros podemos escuchar la palabra del Señor. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy.